¿Te habrás preguntado alguna vez si la corriente alterna varía su voltaje al pasar el tiempo? ¿Por qué cuando medimos con un voltímetro su magnitud nos muestra un valor constante? Y pudieras pensar que ese valor mostrado represente su valor pico máximo o el valor promedio. Sin embargo, eso no es exactamente así. Este valor tiene otro significado y te lo explicaremos a continuación. Si graficáramos el voltaje continuo a lo largo del tiempo, obtendríamos una señal con esta forma. Sería una línea recta con respecto al tiempo, lo que significa que el valor es constante y no cambia con el tiempo. Podría haber pequeñas oscilaciones debido al resultado de perturbaciones, pero la magnitud del voltaje seguiría siendo la misma cuando medimos este tipo de corriente con un voltímetro. El valor mostrado es el mismo valor de la señal continua. Pero en el caso del voltaje alterno las cosas son diferentes. Al graficar este voltaje a lo largo del tiempo, obtendríamos una señal con esta forma de onda que denominamos sinusoidal, debido que es la forma de onda que genera la función seno de trigonometría. Como podemos observar, esta señal cambia de valor desde un máximo a un mínimo a través de un intervalo de tiempo determinado o periodo, repitiéndose el mismo patrón indefinidamente. En este caso, al tratar de medir el valor de este voltaje de esta señal, nos encontramos con el problema de que no hay un solo valor como en la señal continua. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer? ¿Cómo pudiera representar esa señal con un valor único que me indique una magnitud manejable? Tomemos un bombillo incandescente y alimentémoslo con una corriente continua. A medida que aumentemos el valor de la tensión, el calor disipado y el brillo del bombillo aumentará. Y por lo tanto un voltaje constante generará una luminosidad constante. Imaginemos ahora que pasó una corriente alterna a través de este mismo bombillo. Así que estamos pasando una corriente que fluctúa entre algún valor máximo y mínimo. Como sabemos, la corriente que pasa a través de cualquier resistencia que está dentro de la bombilla disipa potencia en forma de calor, y debido a que la corriente fluctúa, el calor generado o potencia disipada también fluctúa. Cuando la corriente es cero, la potencia disipada sería cero, y cuando la corriente aumenta y llega al máximo, la potencia disipada en calor, así como también el brillo de la bombilla, aumentará al máximo. De modo que a medida que la corriente fluctúe, la potencia disipada también lo hará, pero si la fluctuación es muy baja, la bombilla se apagará y encenderá periódicamente. Si la fluctuación es media, el bombillo ya no tendrá tiempo de pasar de su máxima potencia a cero, debido a su inercia térmica. Y si alimentamos el bombillo con fluctuación muy alta, el brillo del bombillo se estabiliza a un nivel constante e idéntico al caso del bombillo alimentado por una corriente continua. Como las fluctuaciones ocurren tan rápido, nuestros ojos no podrán distinguirlo, y en cambio lo que veremos no es la potencia máxima ni cero ni las fluctuaciones, sino que veremos algún tipo de potencia promedio o brillo promedio en algún lugar entre el máximo y cero. Así que lo que terminaremos obteniendo es la potencia promedio que se disipa en esta resistencia debido a esta corriente alterna. Por lo tanto, podemos considerar que ambas tensiones tienen un efecto equivalente en un elemento puramente resistivo. A esta tensión continua equivalente a la tensión alterna se denomina valor eficaz del voltaje. Y ahora aquí está la pregunta. ¿Cuál debería ser el valor de esta corriente continua para que en un intervalo de tiempo determinado la energía disipada sea exactamente igual a la energía promedio disipada en corriente alterna? Para poder determinarlo, veamos lo siguiente.
Si dibujamos un gráfico que represente tanto el voltaje como la corriente continua del bombillo y multiplicamos el voltaje por la corriente a través del tiempo en diferentes puntos, obtendremos una gráfica de potencia en función del tiempo. El resultado simplemente será una línea recta porque ambos parámetros son constantes. Si tomamos un intervalo de tiempo t, el área debajo de la función que se forma es un rectángulo, cuyo valor se obtiene multiplicando la altura de ese rectángulo, que sería p, por la base del rectángulo, que sería el intervalo de tiempo t. Y esta expresión que nos da es la fórmula de energía. Por lo tanto, el área bajo la curva de una gráfica de potencia en función del tiempo representa la energía disipada en ese intervalo, donde E es igual a P por T. Ahora dibujemos el gráfico de la corriente y el voltaje alterno en el mismo circuito. Como ya vimos anteriormente, la potencia se determina multiplicando el voltaje por la corriente. Pero aquí se nos presenta el problema, ya que tanto la corriente como el voltaje cambian en patrones ondulados con el tiempo. Y al multiplicar el voltaje y la corriente en cada momento, obtenemos una curva que representa la función de esta potencia en una gráfica de la potencia a través del tiempo, oscilando también de forma periódica, y que, como ya mencionamos, el área debajo de esta curva en un intervalo determinado representa la energía consumida en ese tiempo. Entonces, la energía disipada en un periodo de tiempo de la corriente alterna, que es el intervalo donde la onda repite su ciclo, lo podemos calcular determinando el área debajo de esta función mediante la integral definida de 0 al periodo, que es el intervalo de P de t dt. Pero como sabemos, potencia es igual al voltaje por la corriente. Y sustituyendo, tenemos la siguiente ecuación. Como sabemos, la señal de voltaje y corriente en el tiempo de una onda senoidal es voltaje de pico, seno de omega t, e y de pico por el seno de omega t. Sustituyendo esta ecuación en la ecuación anterior y simplificando, obtenemos la siguiente expresión. Por la ley de Ohm sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, que sustituyendo esta expresión en la ecuación, obtenemos la siguiente fórmula. Resolviendo la integral, nos queda que la energía disipada en AC es igual a la corriente de pico al cuadrado por la resistencia, que multiplica al tiempo entre 2 menos el seno de 2 omega t entre 4 omega, evaluado de 0 a t, que resolviendo nos queda la siguiente expresión, dando como resultado que la energía disipada en AC es igual a la corriente de pico al cuadrado por la resistencia por el periodo entre 2. Y este es el valor de la energía disipada en un ciclo de onda completa. Entonces, si queremos encontrar una corriente alterna equivalente a la corriente continua que disipe la misma cantidad de energía, deberíamos de igualar las áreas de ambas gráficas y obtener esa corriente y voltaje equivalente. Como la energía en corriente continua es igual a la potencia en corriente continua por el tiempo, y sabemos que la potencia de corriente continua es igual a la corriente de corriente continua al cuadrado por la resistencia, entonces al sustituir obtenemos que la energía de corriente continua es igual a I de corriente continua al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Pero como el intervalo de tiempo es el mismo del intervalo de la corriente alterna, que es t, entonces la ecuación queda como vemos a continuación. Igualando ambas energías y sustituyendo,
nos da que la corriente al cuadrado continua es igual a la corriente de pico al cuadrado entre 2. Aplicamos la raíz a ambos términos de la ecuación para eliminar la potencia de 2, quedando que la corriente continua es igual a la corriente de pico entre raíz de 2. Y esta corriente IDC es la que se conoce como la corriente eficaz o corriente RMS. Las siglas RMS, comúnmente utilizadas para designar valores cuadráticos medios, provienen del término root mean square. Aplicando la misma metodología para el voltaje, al desarrollar obtenemos que el voltaje de corriente continua es igual al voltaje de pico entre la raíz de 2. La importancia de los valores eficaces radica en que con ellos se obtienen matemáticamente los mismos resultados que operando con valores instantáneos, realizando operaciones mucho más sencillas. Los voltajes y las intensidades en los sistemas de distribución de energía se expresan siempre en función de sus valores eficaces. Así, cuando se habla de la red de suministro de energía eléctrica en corriente alterna a 220 voltios, quiere decir que el valor eficaz es 220 voltios y su amplitud del voltaje es de 311 voltios. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal.